de la Academia, en donde exploramos las voces más relevantes de la academia, precisamente en este ámbito de las relaciones internacionales. En este episodio tendremos el honor de contar con la licenciada Elizabeth Villanueva Jurado, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y estudiante de la maestría en Estudios Políticos y Sociales en la misma institución. Es profesora de asignatura en el Centro de Relaciones Internacionales y asistente de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y colabora dentro del proceso editorial de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Ha participado como organizadora y ponente dentro de diversos espacios académicos nacionales e internacionales y ha publicado diversos artículos científicos y de divulgación. Es miembro fundador del Seminario de Intersecciones de lo Religioso, en el cual coordina el área editorial y es parte del grupo de trabajo Claxo, Religiones y Sociedad, Tensiones, Diversidades y Movilizaciones en Debate. Sus líneas de investigación son democracia, sociología de la religión y moral pública. Así que por favor prepárense para una conversación fascinante con una de las grandes voces de este campo de las relaciones internacionales. Buen día, Eli. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Es un gusto estar aquí y pues podemos ir empezando. Claro, sí, es un gusto también para mí. Vamos a empezar un poco a hablar sobre sus líneas de investigación y conforme vayamos avanzando también lo iremos compaginando con su experiencia académica. Por eso me gustaría empezar preguntándole qué relación encuentra entre la sociología de la religión y las dinámicas políticos y sociales actuales. Pues yo creo que hay mucha relación. En realidad, creo que durante mucho tiempo, sobre todo al final del siglo pasado, hubo una visión de que la religión ya era como algo superado, ¿no? O sea, que era algo que ya no importaba, que en esta visión como del progreso de las sociedades, la religión iba a quedar como atrás y por lo tanto ya no iba a ser necesario estudiarla. Y justamente a finales del siglo llegan como estos grandes eventos internacionales, por ejemplo, los ataques a las Torres Gemelas, toda la cuestión del terrorismo, y lo voy a poner justo entrecomillado, del terrorismo islámico. Y entonces esta visión de que la religión era un elemento que iba a quedar superado dentro de las ciencias sociales se cuestiona, ¿no? Y entonces se preguntan los científicos y las científicas sociales, bueno, ¿qué pasó con eso que nosotros habíamos denominado como el fin de la religión, ¿no? En este proceso de secularización en donde las sociedades iban a ser cada vez más seculares y por lo tanto la religión ya no iba a tener un papel preponderante. Se ve que en realidad lo que pasó no fue eso, ¿no? O sea, la realidad nos dio como una cachetada con guante blanco y nos dijo, no, la religión sigue siendo una parte central y tenemos que estudiarla y tenemos que explicarla también. Entonces, creo que entender la religión como constitutiva de identidades y de formulaciones políticas en el mundo contemporáneo es central para poder entender muchos de los fenómenos que estamos viviendo actualmente, muchos de los conflictos, muchos de los eventos internacionales que se están dando, tienen una base, o si no una base, al menos la religión es un elemento que tenemos que tomar en cuenta para poder entenderlos. Y me parece que si nosotras pensamos justo que la religión ya dejó de tener importancia, pues estamos eliminando un factor que puede ser muy importante para el análisis. Justo entonces, en esta línea de tomar a la religión como un tema que es pertinente y necesario hablar, ¿qué retos se encuentra al abordar la sociología de la religión desde una perspectiva política y cómo la integra, ¿no?, en una investigación en relaciones internacionales? Yo creo que muchas veces en RI, una de las cuestiones que tenemos que ser como muy autocríticas es que de pronto pensamos que las RI solamente son estos eventos grandes, enormes que se ven como en el ámbito internacional y que las cuestiones internas de los estados o las cuestiones sociales dentro de los estados no importan, ¿no? O sea, que son como tangenciales y por lo tanto las RI no deberían de estarlo tocando. Yo abogo por una visión justamente que haga énfasis en la transdisciplina y en lo más bonito de justo de nuestra disciplina, que es esa visión compleja desde muchos
muchas disciplinas que nosotras estamos tomando para poder hacer nuestros análisis. Por lo tanto, creo que tenemos que pensar que no podemos caer en una visión simplista de la religión, solamente tomarlo como una cuestión meramente social y que se está quedando como en lo privado o que es algo dentro de la esfera privada y no tiene impacto dentro de la esfera pública. Incluso si nosotros pensamos en cómo se conforma el Estado dentro de la modernidad, podemos pensar que es a partir de un cambio en la esfera religiosa, ¿no? O sea, esta visión de, bueno, en la modernidad hay una transformación del poder de la religión, que era quien proveía de legitimidad a los gobiernos, en las monarquías, a un cambio en donde es ahora el pueblo o esta idea de pueblo lo que provee de legitimidad dentro de las democracias que se fueron conformando a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, esta transformación va a implicar no solamente que el Estado sea de una manera, sino que incluso nuestra concepción de la religión haya cambiado también. Entonces, podemos pensar en la misma conformación del Estado, podemos pensar incluso en nacionalismos que se vuelven esta nueva forma de legitimar al Estado o la conformación de los estados y tienen una relación muy fuerte con principios religiosos. Incluso algunas veces algunos autores hablan como de esta religión civil, ¿no? Dentro de los nacionalismos. Y podemos pensar también en movimientos transnacionales que tienen bases religiosas. Pensemos en los movimientos conservadores que son antiderechos o incluso también en conflictos que se han nombrado como religiosos y muchas veces no son necesariamente teológicos o religiosos solamente, sino que tienen una importante parte política que puede que no estemos viendo porque nos estamos enfocando en mucho en que se han nombrado como conflictos religiosos o al revés, que no se está dando pie a el análisis de la religión dentro de un conflicto armado y eso pues nos hace simplificar nuestros análisis de forma como muy explícita y por lo tanto no llegar a cuáles son las soluciones, por ejemplo, para ese tipo de conflictos. Muchas gracias. Entonces, teniendo esta cuestión de no caer en el simplismo al momento de tratar el tema de la religión, eso pues también me lleva a preguntar como qué enfoque metodológico recomiendan para analizar esto de que veníamos hablando de la sociología de la religión, pues dentro de estos mismos contextos, ¿no? Sí. Es interesante porque en realidad hay muchas formas de abordar la religión. En relaciones internacionales creo que la corriente que más lo ha tocado obviamente es el constructivismo, que ha sido, pues sí, en la teoría o el acercamiento de relaciones internacionales en donde más se ha generado esta discusión, ¿no? De qué es no solamente el Estado como actor principal, sino qué pasa dentro del Estado y cómo las ideas, las ideologías también impactan en el ámbito internacional, ¿no? O sea, en la toma de decisiones, puede impactar en cómo se trata o no un tema o un evento, un conflicto. Entonces, creo que desde el constructivismo de relaciones internacionales se ha trabajado un poco más este tema, también desde las teorías decoloniales, porque incluso la crítica a la secularización o a la idea de secularización muchas veces viene justamente de estas teorías decoloniales o estas teorías que dicen, bueno, es que ese análisis está dando cuenta de una realidad muy específica que es, por ejemplo, una realidad europea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con sistemas políticos o sistemas sociales en donde la religión sigue siendo parte del día a día de forma muy explícita y que no tienen esos niveles de secularización? Entonces, esta crítica también se da desde las teorías decoloniales. Y bueno, para analizar en específico religión, yo creo que la sociología nos da muchas herramientas, por eso les decía que yo abogo por la transdisciplina y por esta visión de que nuestras disciplinas no pueden quedarse solas, sino que justamente somos ciencias sociales y tenemos que hablar entre nosotras, ¿no? Y tenemos que trabajar también lo que trabajan otras disciplinas y traer las cosas que nos sirvan de otras disciplinas
Entonces, pues podemos hablar desde la perspectiva funcionalista con Durkheim, que a mí me parece como muy interesante, sociología comprensiva con Weber, por ejemplo, explicando, seguramente habrán escuchado sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? O sea, esta explicación ideológica de por qué se da una base religiosa, un desarrollo religioso para el desarrollo del capitalismo, que funciona justamente para eso, ¿no? O sea, para legitimar el desarrollo de un nuevo sistema económico que ha tenido sus críticas y hay todo un debate alrededor de ella, pero sí es muy importante conocerla porque de pronto podemos pensar que hay cosas que no tienen una visión ideológica, ¿no? Y sí, todo lo material también tiene una justificación ideológica, entonces me parece que si no tenemos esa visión, pues sí, como más compleja y más transdisciplinar, pues nos podríamos quedar como un poco limitados dentro del análisis en relaciones internacionales. Entonces, a mí me parece que siempre abogar por la transdisciplina es el camino de las ciencias sociales. Sí, justo también concuerdo de que parte de nuestra ciencia es el poder dialogar con otras para hacer un análisis que sea lo más provechoso posible, lo más rico posible en cuanto a perspectivas, es lo que nutre, ¿no? Todo esto. Entonces, justamente en este caso, pues me gustaría preguntar cuál considera que es el impacto de los movimientos religiosos en la política democrática y cómo pueden estas instituciones balancear, ¿no? Este influjo sin comprometer, ¿no? Los principios de laicidad. Es un gran tema, es enorme y es como de las grandes discusiones que se dan en el ámbito de los estudios de democracia, de los estudios particularmente de la relación entre la religión y la democracia, porque una de de las principales preguntas que las científicas y los científicos sociales que tratan estos temas se preguntan es, bueno, es que, ok, tenemos un Estado que es laico, ¿no? Y ese Estado toma decisiones a partir de esos principios de laicidad, que la laicidad también de pronto la tenemos como un poco sesgada, ¿no? Depende el tipo de laicidad, y la historia del Estado particular que haya tenido en términos justamente de procesos de secularización. O sea, todas estas cuestiones van a ser, digamos, importantes entenderlas antes de poder decir así como la laicidad general, ¿no? O sea, no es la misma la laicidad francesa que la laicidad en Estados Unidos o la laicidad en América Latina o en algún país africano, etcétera, etcétera. O sea, son como conceptos que van a adaptarse muy particularmente a el momento histórico y a digamos, el lugar en donde se están desarrollando. Entonces, también pensar en la laicidad como general, de pronto es como bien complicado. Pero una de las preguntas, de las grandes preguntas es, bueno, los estados modernos son estados laicos, o al menos eso se pretende en la mayor parte de los estados. Entonces, ¿qué pasa con las personas creyentes? ¿No? O sea, ¿qué pasa con las personas que sí tienen o ejercen una fe? Entonces, ¿por qué no pueden eh, estar en el espacio público, digamos, con su fe explícita? ¿No? Y es bueno porque muchas otras personas no comparten esa misma fe, ¿no? Y entonces el Estado es el encargado, el que tiene que mediar entre las personas que comparten una fe y otras que no lo hacen. Y entonces, ¿en qué momento? Ahí se supone que entra justamente en los principios de laicidad. Entonces, ¿qué derecho tienen los ciudadanos creyentes de dar argumentos religiosos? ¿No? Hay un autor que a mí me parece eh, como de los más contemporáneos que ha tratado este tema, que es José Casanova, y creo que su respuesta, él lo hace a través del discurso, ¿no? Es a través de los estudios del discurso, y dice, bueno, es que lo que tienen que hacer los ciudadanos creyentes es transformar esos argumentos religiosos en argumentos cívicos. ¿No? O sea, pueden tener una fe y eso no, a nadie se le está negando, pero los argumentos no pueden, que esgriman en el espacio público, no pueden estar basados solamente en argumentos religiosos, porque no todos compartimos la misma fe. Entonces, y hay personas incluso que no son creyentes de nada. Entonces, ¿cómo podemos mediar eso? Tienen que transformar esos argumentos en
argumentos que puedan servir en el espacio público, es decir, secularizar los argumentos, ¿no? Y esto también ha sido muy criticado, o sea, hay como todo un debate porque es como, bueno, pero ¿por qué se tiene que secularizar o cuáles son las diferencias entre un discurso religioso o un discurso cívico, etcétera, etcétera? Entonces es como todo un debate, un gran, gran debate, pero al final sí es importante tenerlo porque nosotros estamos viendo en todo el mundo en realidad movimientos religiosos que están tratando de entrar al espacio público. Pensemos en América Latina, con, por ejemplo, los movimientos de ciertas iglesias, no todas, pero ciertas iglesias protestantes, que están tratando de entrar al espacio público a través de, por ejemplo, representantes en escaños, ¿no? En los congresos o incluso apoyando ciertos a candidatos presidenciales, pensemos por ejemplo en Bolsonaro, ¿no? Que de hecho fue muy apoyado por los grupos protestantes evangélicos en las elecciones en donde ganó su elección, su presidencia, y estos grupos están tratando de entrar y entonces tenemos que entender también fundamentalmente, sobre todo en cuestiones de relaciones internacionales, cómo están afectando el espacio público, cómo están entrando en este espacio público y qué podemos hacer, ¿no? Porque justamente esgrimen ciertos argumentos que muchas veces pueden ser considerados como retrocesos, por ejemplo, en cuestiones de derechos. Esto, y lo quiero aclarar, no significa que todas las personas religiosas sean tengan esta perspectiva como de retroceso en derechos humanos, etcétera, etcétera. Hay incluso algunas iglesias que son muy progresistas, entonces tampoco es una generalización, son algunos actores los que están, así como dentro de otros ámbitos también hay actores conservadores y hay actores progresistas, etcétera, etcétera. O sea, no solamente es una cuestión de lo religioso, pero sí podemos verlo como muy evidentemente y también nos espanta mucho, ¿no? Porque estamos justo muy acostumbradas a estos principios de laicidad, pero al final también hay que tener en cuenta de que muchas veces estos principios de laicidad lo único que hacen es esconder estas relaciones debajo como de la cuestión legal, pero esta relación política se sigue dando. Entonces, más bien ahorita es muy visible, pero tenemos que preguntarnos cómo están impactando justamente. Creo que sí hay un impacto muy grande en este apoyo que tienen a ciertos sectores eh, y cómo eso nosotros lo estamos estudiando desde relaciones internacionales. Como bien dijo, y como todo en relaciones internacionales, se trata de temas complejos. Justo esta dualidad que habla sobre un discurso público y un discurso religioso y todo el debate que genera respecto a cuál es la línea o qué es lo que diferencia a uno del otro, pues también me lleva a meter aquí lo de las creencias religiosas, ¿no? Y en dado caso, precisamente también me cuestiono sobre cuál es su perspectiva sobre el papel de estas creencias en la conformación pues de las normas sociales y pues cómo influyen estas, ¿no? También dentro de la moral pública. Eh, yo creo que eso es fundamental. En realidad, la religión es como de una de esas fuentes primigenias de moral, ¿no? O sea, a pesar de que haya personas que no sean explícitamente religiosas, muchas veces esas normas están ya tan interiorizadas en nuestro hacer social que ya ni siquiera es necesario eh, pensarlas como o hacerlas explícitas, ¿no? La religión ha constituido tanto de nuestras relaciones sociales que muchas cosas ya ni siquiera las cuestionamos. Un ejemplo que siempre pongo que no es sobre una regla moral, pero es sobre cómo la religión constituye nuestro día a día, es que nosotros tenemos vacaciones en Semana Santa, ¿no? Es como, bueno, pero ¿por qué no tenemos vacaciones en Hanukkah? ¿No? O sea, ¿por qué explícitamente tenemos una relación, una construcción? Pues porque nuestra construcción histórica ha sido a partir del cristianismo, ¿no? Entonces, nosotros tomamos ciertos
patrones, a pesar de que somos un país laico, de todos modos tenemos ciertas, digamos, construcciones y un hábitus que nos indican, ¿no? O sea, que continuamos y que reproducimos. Y que al final influye. Entonces, lo mismo pasa con la moral. La moral en realidad son normas que nosotros establecemos socialmente de lo que está bien y lo que está mal. Ujú. Entonces, la moral puede ser, digamos, tiene varias dimensiones. Una es una dimensión individual y la otra es una dimensión social. La dimensión individual es cómo nosotros estamos digamos, ateniéndonos a estas reglas morales sociales y cómo las estamos interiorizando. Y por lo tanto nosotros construimos una jerarquía, ¿no? O sea, de lo que decimos, esto está bien y por lo tanto esto también está bien y esto está mal y todo esto también está mal. Entonces, nuestra concepción del bien y el mal es una construcción que muchas veces proviene en muchos sentidos de la religión. Y no solamente eso, sino incluso nuestra misma concepción de que tenemos que tener una concepción del bien y el mal como separados, es también una concepción que proviene de la religión, y particularmente de la religión judeocristiana. Si nosotros pensamos en algunas religiones africanas, ellos no conciben la idea del bien y el mal, ¿no? O sea, no son dos cosas que estén separadas. Ellas, por ejemplo, pueden concebir cuestiones como el caos, ¿no? O sea, que son, digamos, son términos diferentes y que no tienen que ver con bien y mal, sino que tienen que ver con procesos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra misma concepción de la moral, de que tenemos que tener una definición del bien y del mal, eso es una definición que heredamos de cuando nosotros nos guiábamos por reglas religiosas, no solamente por reglas, digamos, legales o sociales que sean autónomas de la religión, porque en realidad pues lo vamos heredando, ¿no? Los vamos interiorizando y seguimos reproduciendo estas normas. Sí, pues al final de cuentas también considero que somos seres humanos y justamente, ¿no? Estamos permeados por todo lo que se nos educa desde pequeños, ¿no? Y justamente la religión es algo que está presente, ¿no? Y creo que también otra de las cosas como investigadores y futuros internacionalistas, a veces creo que llegamos a manejar las cosas también en términos maniqueos, ¿no? De bien o mal. ¿No? Y precisamente es lo que venimos hablando, ¿no? De que son realidades muy complejas que responden a un montón de políticas sociales y culturales. Y eso pues también me lleva a preguntar en la práctica, en su experiencia como profesora, y también, ¿no? Que estamos en un mundo globalizado en donde precisamente esas tendencias se dan en la sociedad cuando vemos un montón de información que siempre decimos, ¿no? Está en estos términos de que es que si él atacó es malo y el pobre, ¿no? O sea, también esa revictimización, ¿no? Sin entender todo lo que lleva detrás. Y eso me lleva a preguntarle cuál cree que son las mejores herramientas digitales para que las y los estudiantes, en este caso, pues de relaciones internacionales, puros internacionalistas, adquieran habilidades críticas para el análisis, ¿no? Yo creo que eso que estás diciendo me parece como fundamental, porque sin estas habilidades críticas, también para entender el contexto histórico, a mí creo que es fundamental para perder esas visiones maniqueas, ¿no? O sea, esas visiones de esto es bueno, esto es malo, o sin entender que el mundo no es blanco y negro. Hay decisiones, digamos, que podemos tomar en términos de blanco y negro, pero normalmente las cosas son eh, en la complejidad justamente de cómo se desarrolla, ¿no? Y entender esa complejidad es lo que le da tanto, o le hace tanto bien a nuestra disciplina, que al final es una disciplina que pretende eso, ¿no? O sea, es una disciplina que pretende sacarse esas visiones maniqueas y a través de la transdisciplina, porque somos una disciplina que nace así del conjunto de muchas disciplinas, precisamente porque decimos es que no todo se puede explicar con la economía, ¿no? No todo se puede explicar con la política, no todo se puede explicar solamente con lo ideológico. Entonces, necesitamos de todo. Y entonces, a mí me parece como fundamental esto que dices de cómo construir una visión crítica. Y yo creo que lo dividiría las herramientas digitales en dos. O sea, porque hay herramientas de investigación y hay herramientas de divulgación que me parecen importantes. Y las dos creo que son como grandes fuentes para las y los estudiantes.
En términos de investigación, eh, sí, sí, sé que a veces suena como lo más aburrido, pero a mí me parece como importante los gestores de bibliografía, tener un orden en la investigación es fundamental para mí. Y también el desarrollo del uso ético de la inteligencia artificial, que es como muy controversial todavía el uso de la inteligencia artificial, pero creo que más bien hay que, o sea, no, esa es una tecnología que no vamos a desechar y que no va a irse. Entonces creo que su uso ético me parece intentar transformarlo. Digamos, muchos dilemas éticos en el uso de la inteligencia artificial, pero eh, creo que saberla utilizar de la manera más crítica posible, si se va a utilizar, pues utilizarla de esa manera, ¿no? Y yo recomendaría softwares que están diseñados justamente para la investigación, porque a veces cuando hablamos de inteligencia artificial que es como más común, estas cuestiones de gestores de lenguaje y todo eso, eh, de pronto pues no están diseñadas para la investigación en sí misma y por lo tanto es complicado que puedan ayudarnos si nosotros no sabemos, por ejemplo, del tema, etcétera, etcétera. Entonces yo recomendaría más bien de softwares que están diseñados específicamente para la investigación. En específico yo recomendaría uno que se llama Research Rabbit. Es muy interesante porque ayuda para la revisión de literatura. Si tú estás revisando un texto que te parece como fundamental en la investigación, pues te saca con qué textos está relacionado y hace como un mapita muy bonito de los vínculos que tiene ese texto con otros textos. Entonces, en donde está citado. Entonces, a mí me parece como muy útil. Y por supuesto, eso implica que uno va a tener que hacer la revisión de todos los textos que está recomendando, ¿no? Entonces, creo que facilita la investigación, pero no nos quita justo esa parte, pues personal en donde tienes que hacer tu revisión crítica de lo que te están mandando. Y por otra parte, también en términos de divulgación, creo que hay muchas herramientas, desde videos de YouTube, etcétera, etcétera, pero a mí me gustan mucho los podcasts. Entonces, yo recomendaría, sobre todo porque son algunas, a veces estamos haciendo como cosas que pueden estar ocupando nuestras manos, no sé, hasta haciendo el quehacer en la casa y podemos estar todavía desarrollando nuestra capacidad crítica, ¿no? Entonces, yo recomendaría algunos podcasts. Pensando en relaciones internacionales, creo que hay uno del Foreign Affairs que se llama The Foreign Affairs Interview y también The Economist. The Economist tiene un podcast que se llama Economist Podcast. Entonces, pues yo lo recomendaría que busquen justamente ese tipo de herramientas, no solamente, yo obviamente recomiendo la lectura, siempre es lo principal, pero también hay otras formas de divulgación de este conocimiento que siempre son súper interesantes. También hay un podcast de un profesor de la facultad que da geopolítica que se llama eh, Espacio en Resistencia, si les interesa, por ejemplo, términos de geopolítica, o va a salir uno en donde estamos trabajando en un espacio en donde estamos trabajando cuestiones de región, de regiones, de estudios regionales. Todavía no está el título, pero pronto va a salir. Ahí nada más para buscarlo. Si quieren, después comparto el título. Entonces, pero me parece como ese tipo de cuestión de elementos no son muy útiles para no solamente decir, ah, bueno, voy a ponerme a leer, sino hay otras formas de poder también adquirir ese conocimiento y compartirlo. Espero que nuestros televidentes hayan tomado nota de todas las recomendaciones que nos dio. Hay algunas que no sabía, pero también estoy aquí. Eh, Realmente, justamente, ¿no? Estamos en toda una era tecnológica en donde la inteligencia artificial es el nuevo hito y todos, y creo que ya hay inteligencias artificiales para todo y habrá más. Entonces, justamente a mí también me llama un poco la atención hablar un poco sobre el trabajo colaborativo, ¿no? Y cómo es también es importante y fundamental, ¿no? Entonces, dentro de la dinámica de su clase, ¿qué papel considera
que tiene precisamente el trabajo colaborativo, pues en la formación de futuros profesionales en relaciones internacionales. Yo creo que es fundamental. El trabajo colaborativo es el centro, creo, del trabajo del internacionalista, de la internacionalista, porque al final hay una visión de que no podemos hacerlo todo, ¿no? O sea, desde la misma concepción de nuestra disciplina, esta visión de la transdisciplina es trabajar con alguien más, ¿no? O sea, no vamos a saberlo todo y por lo tanto necesitamos de las y los demás y creo que es muy valioso aprenderlo. Yo voy a confesarlo, era de esas alumnas que odiaba trabajar en equipo. Seguramente a mucha gente le ha pasado. Este, pero justo esta visión de colaboración es algo que necesitamos desarrollar. Luego ya me di cuenta de que en realidad era, o sea, sí, necesario, no, pero no solamente necesario, sino que hace las cosas más bonitas y más fáciles poder tener un equipo y tener esta colaboración entre pares. eh, y no solamente en el ejercicio académico, que en el ejercicio académico de pronto puede ser un ejercicio muy, o digamos, profesionalmente muy solito, o sea, muy, pues sí, en donde las personas están escribiendo sus artículos y pues ya nada más como que está cada quien en su onda. eh, pero la verdadera, digamos, yo soy una eh, fiel convencida de que la ciencia y el conocimiento se construyen en colectivo. O sea, no puedes solamente pensar o quedarte solamente con lo que piensas tú, tienes que saber en qué momento vas a presentarlo y hablarlo y platicarlo y tienes que saber también cómo tomar retroalimentación de tus pares y de las personas que están trabajando el tema y otras personas que no están trabajando el tema incluso también o que ni siquiera conocen el tema porque mucho de eso al final es para qué estamos haciendo ese trabajo de investigación, pero no solamente en el trabajo de investigación se ve, ¿no? Incluso profesionalmente siempre es muy importante saber trabajar con alguien más, saber cómo hacer esa colaboración. Y yo lo que intento, justamente ahorita estoy dando un seminario de relaciones internacionales justamente para proyectos de investigación y todo eso. Y creo que es importante interesarnos también por las investigaciones de los demás, ¿no? O sea, como alumnas de pronto decimos, bueno, pero es que esa no es mi investigación, pero muchas de las grandes, de las grandes recomendaciones que se han dado en el seminario no han salido de mí, han salido de los compañeros y de las compañeras, ¿no? Entonces, creo que ser conscientes de que sí tenemos algo que aportar y que siempre las personas pueden aportar algo es la base para el trabajo colaborativo y pensar que no podemos solas, que siempre podemos aprender de alguien más y podemos trabajar con alguien más y eso nos hace el trabajo tanto más sencillo como mejor. Esa creo que es la base de todo trabajo de la internacionalista y el internacionalista. Ay, creo que estás en mute. Una disculpa. Sí, también le decía que concuerdo en esta cuestión de que a veces es un poco difícil trabajar en equipo. Creo que también hay como un cierto sesgo respecto a eso, pero sí, sumamente entender que pues somos seres sociales y que necesitamos también, ¿no? Comunicar, compartir el conocimiento, ¿no? Y también creo firmemente en esto, ¿no? De que el conocimiento tampoco es conocimiento si no lo aplicas. Entonces, pues yo le agradezco mucho el tiempo. Eh, ahorita, digamos que esta sería la forma en la que culminaríamos como esta primera parte de la entrevista y bueno, le daría la palabra a mi compañera Diveni para que precisamente no sigan ahondando más en esta cuestión académica, pero sobre todo ya empezar a conocerla a usted, ¿no? Como la persona que está detrás de la enseñanza. Entonces, le doy la palabra a mi compañera Diveni. Muchas gracias a ti. Hola, buenas tardes. Es un gusto tenerla aquí con nosotros, acompañándonos en este espacio. Y justamente como menciona Abril, pues ya esta segunda parte ya es más, pues a mí me gusta mucho esta segunda parte, que ya es más personal y creo que también a nuestros invitados les gusta más esta segunda parte porque ya podemos reflexionar sobre más cosas aparte de lo académico.
Entonces, bueno, para empezar con esta parte de la trayectoria y las perspectivas personales, ¿cuáles han sido los momentos más significativos en tu formación académica que han marcado tu camino hasta ahora? Uf, la verdad es que está muy padre que tengan esta parte como más personal, es muy bonito. Eh, los momentos que han marcado mi formación académica. Yo creo que destacaría tres, probablemente. Es que hay muchos, la verdad que yo agradezco mucho como mi trayectoria académica, creo que he tenido mucho acompañamiento, pero yo destacaría tres. El encuentro de internacionalistas, yo estuve en la primera edición del encuentro como ponente y fue un momento muy bonito porque fue la primera vez que yo pude presentar un trabajo de investigación. Eh, y sobre todo que el encuentro aceptó, digamos, temas que normalmente en las RI como más tradicionales no se habían visto. Justamente yo trabajé el tema de la religión y creo que ese momento sí fue con el momento en el que yo dije, sí, sí me quiero dedicar a esto, sí quiero trabajar en investigación, es lo que me gusta, lo que más me gusta. Entonces, yo creo que ese. El segundo. Uf, yo creo que sería cuando empecé a trabajar como profesora adjunta y como asistente de investigación aquí en la facultad, porque también consolidó justo la otra línea, ¿no? O sea, no solamente me quería dedicar a la investigación, sino también a la docencia, que de hecho creo que es lo que más me gusta. O sea, sí me gusta mucho la investigación y creo que es fundamental, pero lo que más me gusta es la docencia. Entonces justo como que a empezar a trabajar ya directamente con los grupos, etcétera, fue un momento de así, ¿no? Visión de mi vida. Y yo creo que el tercero fue cuando me invitaron a trabajar en conjunto con otras personas, investigadoras e investigadores jóvenes en el Seminario de Intersecciones de lo Religioso, porque ahí yo creo que fue cuando se consolidó mayormente esta visión del trabajo colectivo, ¿no? O sea, somos, somos eh, personas que estamos estudiando la maestría, el doctorado o recién doctorados, eh, que dijimos, bueno, es que si no hay un espacio para que se toquen estos temas, pues hay que crearlo. Entonces, pues vamos a trabajar para eso y eso no podía hacerse una persona, ¿no? No podíamos hacerlo poquitas personas, tenía que ser como un trabajo colectivo y ahí, pues sí, se definió como mucho esta visión de que lo importante no es tanto eh, el trabajo individual, sino qué hacemos y las redes que creamos. Muchas gracias. Pues considero o sea, todos los respetos fueron muy importantes porque sí, o sea, a lo largo de la carrera hay espacios que tenemos que aprovechar nosotros como estudiantes para impulsar, si nos gusta la investigación, nuestros temas, ¿no? Y bueno, ligado con su segunda respuesta, a lo largo de tu carrera académica, ¿hubo algún profesor o mentor que influyó significativamente en tu perspectiva académica o en tu elección de temas de investigación? Uf, es que hay tantos. O sea, también, justo les decía, ¿no? O sea, yo me he sentido muy acompañada por mis profesores y profesoras. En relaciones internacionales, creo que podría mencionar muchos. No sé, Sandra Canetti, incluso profesores adjuntos, ¿no? Que de pronto veo ahora y que son mis colegas y a mí me parece como impactante ser colega de profesoras y profesores. Yo creo que diría tres, o sea, que marcaron en relaciones internacionales como justo esos puntos de quiebre. Arturo López Vargas, María de los Ángeles Meneses y Federico Saracho. Yo creo que los mencionaría específicamente, sí, justo de rey a esos tres. Eh, el profesor López Vargas me dio algunas de las clases justamente como más históricas y yo creo que sí fue un parteaguas de mi visión, para una visión crítica de la historia y de lo que era México y de lo que eran las relaciones internacionales y lo que podíamos hacer las y los internacionalistas.
Creo que antes me gustaba mucho el derecho, pero creo que entendí muchas cosas y me abrió como toda otra visión. Eh, pues sí, de todo, ¿no? O sea, de todo el contexto que tenemos los y las internacionalistas. Por otro lado, la profesora María de los Ángeles Meneses, ella fue yo creo que o sea, la tuve desde primer semestre y en primer semestre me acuerdo mucho que era como la primera clase y nos preguntó que quién quería ser parte del servicio exterior, ¿no? Y todos levantando la mano. Y dijo, bueno, pues es muy difícil, así que lo que ustedes se van a dedicar es a investigar, así que aprendan a hacerlo bien, ¿no? Y me acuerdo que era una clase justo creo que de introducción a la investigación en ciencias sociales, algo así. Entonces nos dijo, aprendan a hacerlo bien y yo así de, ¿qué? Y creo que ella fomentó mucho justo ese amor que le tengo por la parte metodológica y por la teoría. Y después fui su adjunta durante mucho tiempo, entonces eso también me marcó mucho. Estuve adjunta eterna y pues me abrió el espacio, ¿no? Como para justo empezar a desarrollar habilidades para ser docente y eso siempre se lo voy a agradecer muchísimo. Es una de las personas a las que más quiero también. Y Federico Saracho, que en realidad él no fue mi profesor en la facultad, porque él, cuando yo estaba en la carrera, no daba clases acá. Él daba clases en filosofía y letras y yo fui a tomar una clase de filosofía y letras porque alguien me dijo, bueno, es que él toca temas que son parecidos, tal vez no son los mismos, pero son parecidos que los tuyos, igual y puede ser tu asesor de tesis. Y yo dije, ok, primero quiero tomar una clase con él para saber qué pasa. Y pues sí, también abrió como muchas perspectivas para mí en temas de investigación, pero sobre todo también en temas de cómo podemos crear una academia diferente, una academia que sea mucho más horizontal, que sea justamente que todo lo que criticamos de allá afuera no se venga a reflejar, o de allá afuera, porque no me gusta esa división, pero todo lo que criticamos de allá afuera o de las cosas que pasan en el país y que pasan en la ciudad, etcétera, etcétera, no se reflejen también en nuestro trabajo académico, porque muchas veces pasa. Entonces, la forma en que construimos o que queremos construir otra forma de hacer de crear conocimiento que sea horizontal, que sea a través del diálogo con las y los otros, me parece que es fundamental y fue algo que Federico Saracho me enseñó mucho y se lo agradezco siempre. Y además fue mi asesor de tesis de la licenciatura. Considero que los mentores que te guían alrededor, bueno, alrededor de tu carrera académica son demasiado importantes, ¿no? Porque, pues además, justo son estos profesores los que te apasionan por tu tema y los tomas también de inspiración, o sea, en algún momento dices, wow, yo quiero llegar a ser tan increíble y tan profesionalmente académico, así de como este profesor, ¿no? Entonces, pues sí son una parte muy importante en la formación académica. Y ¿podrías compartir algún libro, artículo o teoría que haya tenido un impacto profundo o en tu formación profesional? Sí, uff, también. Hay muchos, pero mm, yo creo que, sobre todo porque últimamente justo como que mi tema más central es moral. Y hay un libro que a mí me gusta mucho, mucho, que me parece como que muy sencillo, en realidad como una buena introducción a los estudios de la moral. Y es de un sociólogo estadounidense que se llama Christian Smith y se llama Moral Believing Animals, así como animales creyentes, morales y creyentes. Eh, y justamente de lo que habla es de cómo el ser humano se constituye como un ser que requiere justo de estas construcciones de la moral, ¿no? Porque es un ser que cree en cosas, ¿no? O sea, es como su naturaleza. Entonces, es muy bonito, a mí me parece como muy didáctico también, es muy amigable para leer, para poder como introducirte en estos temas. Entonces, yo ese sería el que recomendaría.
Pues gracias por su recomendación y claramente los que estén interesados en estos temas de nuestros, pues de los que están en Facebook y en Meta, agradecen mucho esta recomendación. Y yo también quería, pues ya como que igual en esto del libro y así, pero alguna serie documental, algo más visual que también esté muy de la mano con, pues con estos temas de la sociología de la religión y bueno, sus temas de interés. Ay, es que hay mucho, hay de todo, ¿no? Porque creo que la religión es un tema como muy central en muchas cosas, como que nos ayuda justo desde en la ficción en general, es un tema como muy recurrente. Yo recomendaría, ay, es que no sé, hay una que me gusta mucho, pero, la cancelaron. Es terrible. Bueno, la voy a recomendar de todos modos y ya después recomiendo otras. Pero se llama Messiah, como Mesías. Estaba en Netflix, bueno, es una serie de Netflix y justamente habla sobre esta visión de una persona que empieza a verse como la reencarnación de Jesucristo, algo así como del Mesías. Eh, pero empieza a generar justo como muchos disturbios porque la gente empieza a hacer como pequeños actos de rebeldía, ¿no? A partir de las acciones de esta persona. Y la CIA empieza a involucrarse porque justo lo ven como una amenaza a la seguridad internacional, ¿no? Entonces, para internacionalistas seguramente les va a gustar mucho. Solamente que sí, la cancelaron. O sea, digamos que tiene un final como que podría ser un final, pero al final ya no vean la última escena, las últimas escenas, para que no se quedan con la duda. Eh, pero sí, es muy interesante y justamente como tiene una perspectiva súper internacional, tiene una perspectiva como muy de seguridad internacional y de cómo se manejan estas cosas, obviamente en la fantasía, pero sí, y en la cuestión religiosa, porque es el cuestionamiento, ¿no? Así como de si es o no es el Mesías, y entonces, pero aunque sea o no sea, como, la misma identificación de una persona. eh, Hace o puede construir un movimiento, todo un movimiento social, ¿no? Entonces, esta visión y cómo esos movimientos pueden ser una amenaza o ser considerados una amenaza para el orden internacional que está hegemónico, ¿no? Entonces, es muy interesante. eh, y bueno, recomendaría, yo creo que sí, para relaciones internacionales recomendaría esa. Y así les gusta ciencia ficción, vean tú. Muchas gracias por la recomendación. De verdad que creo que también, pues, los filmes y todo eso también sirven para formarnos, ¿no? Y también para, pues sí, o sea, creo que es un gran complemento para nosotros los de relaciones sociales e internacionales. Me parece, pues, también una parte que tampoco hay que olvidar, ¿no? Y, ¿qué impacto tuvo tu experiencia universitaria en el desarrollo de tus intereses y líneas de investigación actuales? Yo creo que siempre más bien hubo como un cierto como pregunta, porque en realidad en relaciones internacionales justo como que tradicionalmente estos temas no se ven tan a profundidad, ¿no? O sea, se ven como un elemento que está ahí, pero no se ven como tan a profundidad, entonces más bien eso me llevaba siempre a cuestionarme así como, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso me llevó a mis temas actuales de investigación. En realidad, yo originalmente sí trabajaba religión, pero no lo trabajé en mi tesis de licenciatura, la trabajé en realidad más en temas de conflicto y de construcción de paz. Es decir, cómo construyes o cómo influye la religión y la identidad religiosa, eh, cómo se puede utilizar para ya sea acrecentar un conflicto o construir la paz, ¿no? Entonces yo trabajé el tema de Irlanda del Norte, el conflicto en Irlanda del Norte y cómo ha sido el desarrollo justo del conflicto y posteriormente, incluso después de los acuerdos de paz, cómo las comunidades religiosas no interactúan entre ellas. Entonces, eso era en realidad lo que a mí me interesaba, pero sí difícilmente se veía como tan a profundidad eh,
dentro de relaciones internacionales, y es más bien ese hueco que yo veía en relaciones internacionales era lo que me impulsaba, ¿no? A justamente seguir trabajando este tema, porque yo decía, bueno, es que es importante, pero no es tan común que se trabaje dentro de RI, aunque sí hay algunos autores y autoras que lo trabajan, en realidad son más como tangenciales, nunca son como los autores centrales que vemos, ¿no? Entonces, eso más bien era esa pregunta que yo tenía y que pues terminó en yo trabajando estos temas. Pues muy de la mano con lo que acaba de mencionar. Bueno, en relación con sus temas de investigación, hablando de estos temas que tal vez, aunque es un tema pues fundamental en una sociedad y así, y se habla mucho de esto, también considero que hay como no sé si decir un sesgo, pero siento que no se habla de estos temas, ¿no? O sea, no se toca como, o es rara la persona que toca estos temas de manera de investigación. Y bueno, yo me preguntaba si le fue complicado encontrar fuentes viables y accesibles sobre su investigación. Pues cuando hice mi tesis de licenciatura, en realidad no tanto, porque el conflicto de Irlanda del Norte fue como muy sonado durante los 70s, 80s. Entonces había más bien fuentes recientes, era complicado encontrar porque ya era como un conflicto que la gente justo asumía que ya se había terminado, a pesar de que después de los acuerdos de paz todavía seguían divididas las comunidades, incluso ahorita siguen divididas. Entonces, más bien me costó trabajo encontrar fuentes como más contemporáneas, pero sí encontré algunas y sí había bastante para investigar históricas, ¿no? O sea, fuentes como un poquito más antiguas, que bueno, digo antiguas, pero bueno, de los 70s, de los 80s y de los 90 sobre todo, que fue cuando se hizo el acuerdo de paz y que estaba como muy en boga el tema. Entonces, más bien era cuestión justo de compaginar la parte histórica, porque a mí sí me interesaba el conflicto, pero en realidad me interesaba más la segunda parte, o sea, es como después del acuerdo de paz, ¿qué pasó? ¿Por qué siguen las comunidades separadas? ¿Por qué siguen las comunidades sin interactuar? Hay personas de una comunidad, por ejemplo, de la comunidad católica, que jamás interactúan con personas protestantes. Entonces, a mí lo que me interesaba era más bien eso, ¿no? O sea, después de los acuerdos de paz, y si desde relaciones internacionales ya nos pusimos nuestra estrellita de decir, ya ese conflicto ya se acabó, ya lo logramos, ya todo está bien, ya no hay una amenaza porque el ERI, el Ejército Republicano Irlandés, era considerado como una amenaza de terrorismo en Europa, ¿no? Entonces, porque de hecho tuvo ataques como en otros, digamos, fuera del Reino Unido, en Irlanda, en Londres, bueno, eso está dentro del Reino Unido, pero tenía como amenazas en otros estados, entonces era considerada como una amenaza de terrorismo. Y entonces era como, bueno, si las relaciones internacionales ya dijimos, ok, ya logramos esta mediación para que se diera un acuerdo de paz, entonces, ¿por qué las comunidades siguen pues separadas? Entonces, en realidad, esta visión de las puentes era más sobre qué tipo de políticas públicas, entonces tuve que buscar mucho más justo qué había hecho el Estado, qué había hecho la comunidad internacional en específico en el caso, etcétera, etcétera, pero no hubo tanto problema de fuentes históricas, un poco más de las fuentes contemporáneas, pero se puede hacer, digamos, esta mezcla entre ambas, entonces no me costó tantísimo trabajo, pero sí hubo un poquito menos de fuentes más hacia lo contemporáneo. Ok, muchas gracias. Y bueno, ¿nos podría comentar un poco sobre qué está haciendo su maestría? Ya en la licenciatura ya explicó, ya con esta pregunta sobre qué hizo su investigación, pero ¿en qué está basada su maestría? Bueno, ¿cuál es su investigación de maestría? Ujú. Bueno, la maestría estoy haciéndola justo aquí en la facultad también, en la maestría en estudios políticos y sociales. Y una de las cuestiones que estoy investigando, originalmente mi investigación iba a ser sobre el papel de los grupos evangélicos y su relación con la Cuarta Transformación, es decir, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eh,
Pero después, conforme fui investigando, pues se fue transformando el tema y me di cuenta de que una parte central que estaba o que quería trabajar era más bien la parte de qué papel tiene la moral, ¿no? O sea, la moral dentro de la construcción de la idea de la cuarta transformación y cómo impacta eso el desarrollo de ciertas políticas públicas. Por ejemplo, pensando en que hay algunas políticas que se implementan desde una visión como muy moralista, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si han visto algunos, eh, ¿cómo se llaman? Como anuncios que lo que hacen es eh, trabajar el tema de la violencia de género a partir de es que los buenos hombres o los verdaderos hombres no le pegan a las mujeres, ¿no? Y entonces de pronto sí es complicado pensar justo este tipo de políticas públicas que no están atacando los problemas de una forma profunda, sino más bien están utilizando la moral para, es como, si tú quieres ser una buena persona, si tú quieres ser, o toma esta decisión, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que yo estoy tratando de investigar y cómo la misma idea de la moral se va transformando y va impactando como en esta construcción de políticas. Ok, bueno, gracias. Y bueno, espero que le vaya muy bien en su investigación. Se ve muy interesante y también la primera licenciatura también está muy interesante. Y aparte, pues, es un tema muy importante, ¿no? O sea, de cómo actúa la moral dentro de la sociedad y la religión. Es algo que de lo que se ha hablado pues por mucho tiempo, pero tampoco siento que justo se tenga como esta información. O sea, se conoce el tema, pero no hay una investigación o académicamente algo que hable sobre estos temas como, pues sí, no, siento que falta esta información. Me parece muy interesante y pues ya, muchas gracias por compartirnos pues esto, ¿no? De qué está haciendo su maestría. Y bueno, cambiando un poquito ya las preguntas, ¿cuáles son tus metas a corto y largo plazo dentro del ámbito académico y profesional? Pues yo creo que esto de las metas es horrible. Eh, O sea, en primer lugar, creo que a súper corto plazo espero ya terminar mi tesis de la maestría y ya titularme por fin. Sí, yo creo que sería eso. Me gustaría mucho hacer un doctorado también. Creo que una de las metas que yo tenía era justamente empezar a dar clases en la facultad y eso ya lo estoy haciendo, entonces es algo que me da mucho gusto, era como una de mis metas. Y pues sí, o sea, yo creo que a largo plazo sí buscaría justamente mantenerme dentro de la investigación. Eh, en términos ya como más concretos, yo creo que también me gustaría mucho que la presencia del seminario de intersecciones de lo religioso fuera como mucho más, estuviera mucho más consolidada. Creo que hemos hecho un buen esfuerzo en justo cómo hacer estos vínculos y estas, por ejemplo, tenemos publicaciones académicas que están arbitradas, etcétera, etcétera, pero eh, que estuviera como mucho más consolidado, me parecería como una meta que tengo y creo que tenemos quienes estamos dentro a largo plazo. ¿Y qué más? Pues mantenerme. Yo creo que sí quedar en la investigación dentro de la universidad sería como un gran objetivo. Y no solamente de la investigación, sino sobre todo de la docencia. O sea, sí seguir dando clases es como lo que más me gustaría. Pues gracias por compartir su proyecto que es lo del seminario de interseccionalidades religiosas. Igual si nos puede compartir pues, dónde podemos ver sus publicaciones o así, porque yo considero que hay muchas personas y de la carrera que se interesan en estos temas religiosos, ¿no? Y pues sí, está bien. Yo estoy muy contenta en esta entrevista porque además tengo el gusto de compartir una clase con usted, entonces dice que es muy buena profesora en este ámbito de quedar, seguir impartiendo clases, ¿no?
¿Qué te gustaría aportar al campo de los estudios políticos y sociales, particularmente en áreas como la democracia y la moral pública? Pues primero voy a hacer ¿cómo se llama? Comercial del CEMIR. Si quieren encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter, estamos como, bueno, en Facebook está Seminario de Intersecciones de lo Religioso, CEMIR. Em, También está la página web que es interseccionesreligiosas.org. Ahí también pueden ver justo todos los links. Entonces, si les interesa, ahí están como los libros, los que tenemos están en acceso abierto. Y también tenemos un grupo de trabajo, que es el grupo de trabajo Claxo, que también, si les interesa, también Claxo tiene como sus grupos de trabajo y pueden ver como todas lo que hemos hecho, los boletines, etcétera, etcétera, en los que hemos trabajado. Entonces, ahí está el pequeño comercial. Y, ¿qué me gustaría aportar? Yo creo que una de las cosas como que más me interesaría sería que los estudios de la religión dejaran de ser vistos como marginales dentro de las relaciones internacionales. Creo que son fundamentales, a mí me parece que son muy importantes para poder entender el mundo contemporáneo y creo que poquito a poquito justamente hacer énfasis en estos intereses, ¿no? Porque en efecto creo que hay mucho interés en el tema por parte de las y los estudiantes. Ahorita, el semestre pasado yo di un análisis de coyuntura justamente sobre el tema y había mucha gente interesada y no solamente interesada, que genuinamente tenían un deseo de entender el tema y me parecía maravilloso. Y ahorita también se está dando en este semestre un análisis de coyuntura también de relaciones internacionales y religión. Entonces, y también hay mucha gente interesada, ¿no? Entonces, creo que esto es evidencia de que definitivamente hay un interés porque es un tema central que a mucha gente le podría servir para sus investigaciones y creo que mi objetivo sí sería justo, ¿no? O sea, consolidar un poquito más esta dimensión que muchas veces puede ser como vista como tangencial cuando puede ser central para nuestras investigaciones y creo que pues eso sería lo que más me gustaría, que se pudiera consolidar ese campo dentro de RI, que ha sido históricamente como marginado, pero pues traerlo de nuevo a la discusión y poder entenderlo justo como una dimensión no tangencial, no marginal, sino una dimensión que puede atraer mucho para nuestro entendimiento de la realidad internacional. Ay, yo no apagué el micrófono. Pues sí, creo que sí, me parece muy interesante lo que mencionó al último, porque pues sí siento que este tema está marginado, ¿no? O sea, a pesar de que es un tema muy interesante y que muchos están interesados desde, pues o sea, desde lo académico, desde para ser licenciados les interesan estos temas para tesis, bueno, tesis, pues sí siento que hace falta como que se hable más de estos temas, ¿no? Que se sepa que también en relaciones no solamente seguridad y lo de siempre, sino que también está esta parte de la religión y que también importa, ¿no? Y bueno, ¿qué consejos le darías a tus estudiantes que están comenzando su camino en los estudios políticos y sociales y que tienen aspiraciones similares a las tuyas? Yo creo que les daría dos consejos. Eh, yo creo que el primer consejo sería que leyeran mucho, o sea, siempre, y no solo leyeran, sino justo escucharan podcast, siempre estén tratando de conocer más, de tener dudas genuinas, de que investiguen lo que les interese, de que nunca se queden con una respuesta. Creo que aunque se las den su profesora, su profesor, aunque nosotras tampoco sabemos todo, nosotras tampoco somos como iluminadas, siempre ustedes cuestionen. Creo que el cuestionar es la parte más importante de la investigación porque podemos saber hacer un protocolo perfecto, podemos saber hacer una investigación metodológicamente hermosa, pero si nuestro cuestionamiento falla, entonces nuestra investigación nunca va a ser tan profunda como podría ser. Y
creo que tenemos que creernos eso, ¿no? O sea, a veces como estudiantas y estudiantes no pensamos que podemos aportar algo, que tenemos algo que decir, y claro que no, o sea, siempre tenemos algo que decir porque siempre podemos estar cuestionando lo que ya está y siempre tenemos ideas nuevas. O sea, y eso es lo más importante, creo, en general de las investigaciones, en general de nuestro papel como científicas y científicos sociales es este continuo cuestionamiento. Entonces, créernoslo. Creo que yo les recomendaría que se crean eso, ¿no? O sea, crean que ustedes tienen también, y todas y todos tenemos algo que decir y tenemos también una perspectiva que importa. Y también la otra cuestión que yo les recomendaría sería que siempre lo hagan en conjunto. O sea, que las ciencias sociales se tiene que hacer en equipo, se tiene que hacer con las y los otros y siempre estén abiertos justamente a ideas diferentes de las suyas y si no están de acuerdo, rebátanlas, ¿no? O sea, siempre hay justamente en este pensamiento crítico esta visión de que necesitamos debatir a través de la razón y a través de esta, y también del sentir. eh, las ideas y no es personal, sino que es justamente a través del diálogo como vamos a construir nuevo conocimiento. Porque si no lo hacemos a través del diálogo, entonces nos quedamos en nuestra caja de resonancia y nos quedamos nada más en lo que nosotras creemos y eso no construye nuevo conocimiento o construye muy poquito. Y siempre es mucho mejor hacerlo en conjunto y hacerlo con las y los otros que nos pueden dar nuevas perspectivas, nos pueden dar incluso críticas y esas críticas poder ser lo suficientemente abiertos como para poder entenderlas y poder aceptarlas y poder trabajar en ellas. Y yo creo que esas serían las dos cosas. Créanse que ustedes y lo que ustedes piensan importa y también lo de los demás importa y por lo tanto es importante escucharnos. Eso. Muchas gracias por el consejo, de verdad. Fue un gran consejo y creo que sirve pues a todos los que estamos iniciando en esta carrera, en esta carrera académica o los que ya no quieren tal vez entrar a la academia, pero igual también les interesan las relaciones internacionales. Perdón. Siento que de verdad muchísimas gracias por el consejo y pues yo sí lo voy a tomar en cuenta, al menos personalmente. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista y queremos agradecer profundamente a la licenciada Elizabeth Villanueva por compartir este espacio con nosotros, por sus reflexiones y sus consejos que de verdad sirvieron de mucho y de mucha ayuda y yo creo que también nuestros televidentes también les van a servir para, pues van a ser muy útiles, ¿no? Y bueno, paso a mi compañera Abril. Sí, bueno, nosotros estamos agradecidas por el espacio, por habernos compartido un poco de lo que hace, sobre todo ver que pues la religión puede ser un tema también que contribuye mucho, ¿no? A la generación de conocimiento dentro de las relaciones internacionales. En nombre del doctor Edmundo Hernández Vela y de nuestra coordinadora, la doctora Ana Laura Pérez Aparicio, de verdad agradecemos su valiosa participación, que como dijo mi compañera Dive, ha enriquecido este espacio y pues nos ha dejado grandes aprendizajes. Esperamos seguir contando con usted y pues verla quizá en otros espacios dentro aquí de la universidad. No, muchísimas gracias al contrario por la invitación y por la moderación. También es siempre muy bonito estar en este diálogo. Justo al final los diálogos son lo que importan y les agradezco mucho este espacio para poder hacer esta discusión. Muchas gracias. Bueno, igual gracias a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en esta edición de Rostros de la Academia en Relaciones Internacionales. Les invitamos a seguir atentos a las próximas entrevistas y no olviden seguirnos en todas las redes sociales, que estamos en Facebook, Instagram, Twitter, y para estar al tanto de nuestros próximos eventos y entrevistas. Y pues nos vemos en la siguiente edición de Rostros de la Academia. Hasta pronto. Muchas gracias.